cómo iniciaron también con los medios de transporte, lo que explotaban también como el tabaco, la quimia, la miel, hablarles un poco sobre la historia de cada uno de esos productos. También quería hablar también y nombrar algunos personajes de esta historia que se hicieron destacar y que fueron muy importantes, estos empresarios que le dieron como un gran inicio a todo, a Colombia, lo que hoy conocemos, hablarles sobre las siderúrgicas, las febrerías que allí se fueron construyendo, que tal vez no fueron buenas y que tuvieron que fracasar, pero que esto hicieron que hoy en día fueran creciendo y teniendo nuevas ideas. Ya para empezar, empezaré con uno de los grandes empresarios llamado Pepe Sierra. Bueno, él hoy en día es conocido como, y en su siglo también, fue conocido como uno de los hombres más ricos. Esto se debe gracias a su gran astucia. Él era un hombre demasiado astuto. Y entonces, ¿cómo inició él para haber sido conocido de este nombre? Entonces, Pepe Sierra siempre fue conocido, como lo había nombrado, como una de las personas más astutas. A él le encantaban las tierras, quizás tal vez las había heredado de su padre Evaristo. Entonces, ¿cómo que empezó él a empezar a trabajar las tierras? Pues gracias a unas hectáreas que su padre heredó, tanto a él como a sus hermanos, las empezó a trabajar y cada día le sacaba más provecho. No solo con el dinero que él ganaba ahí, sino que también era una buena persona, muy apostador para el billar. Entonces, el dinero ya recolectado entre las propiedades que él trabajaba y lo de las apuestas, logró comprarles y convencer a sus hermanos de que les vendieran sus parcelas de tierras. Entonces, ya logrando convencer a sus hermanos que le vendieran sus tierras, él ya más adelante, a la edad de 22 años, se casa con Zoraida Cadavid Sierra y logra convencer a su suegro que le deje administrar sus tierras. Entonces, ya convertida sus tierras en una de las más modernas de la época, él logra ser destacado con una gran experiencia. Para los demás era un gran campesino con mucha suerte, quizás, ¿no? Pero él era una persona demasiado astuta para él todas las tierras para él eran una mina de oro. A él no le importaba ahorrar y gastar en él, sino que le gustaba invertirlas. Y veía una tierra y para él esto era una mina. Y él empezó más adelante la gente empezaron a decir que esta persona estaba loca, que cómo iba a comprar esas tierras si no tenían alguna gran importancia, pero a él no le importaba porque él veía en esas tierras que eran importantes y que más adelante iban a tener un gran valor. Entonces, sin importar las palabras que decían las demás personas, él se fue y compró estas tierras. Al comprar las tierras, fueron de un muy poco valor, que fueron en Medellín y en Bogotá. Más adelante él siempre se veía un gran potencial, entonces después de lo que producía, que era de la panela y eso, quería un poquito más, entonces se aventuró a empezar a fabricar licor. Entonces él se les ingeniaba siempre con los gobiernos departamentales para poder vender y hacerles aguardientes. Más adelante se motivaba a los alcaldes de esa época en celebrar las fiestas, y en estas fiestas él lograba vender su valioso licor. Ya continuando con estos grandes empresarios, hablaré sobre Carlos Coriolano Amador, uno de los hombres protagónicos de esta era preindustrial y de la historia del empresarial colombiano. Amador, ¿quién era Amador? Conocido como Coro, o también más adelante por las demás personas como el Burro de Oro. ¿Pero por qué le decían el Burro de Oro? Bueno, a él le decían el Burro de Oro porque era una persona un gran empresario que le encantaba el dinero, y pues cada vez que veía algo, pues él le encantaba aprovecharlo al máximo. O sea, que si veía la oportunidad de construir algo, él agarraba y se aventaba a esto y lo construía sin importarle nada. Entonces, por eso es que le decían el Burro de Oro, porque era una persona muy buena para crear dinero y también para poder derrocharlo. Pues él era una persona que le encantaba mucho invertir en él, viajar en el extranjero, porque le encantaba bastante las cosas exóticas. Él veía un carro nuevo y de una lo traía aquí a Colombia. Pues una vez se trajo un carro de Francia, uno de los primeros, pero con las tierras que eran acá, que eran de piedra, pues este carro no duró a funcionar sino como unas 4 horas, y eso fue mucho. Entonces,
para él por eso es que le decían que le encantaba desterrar mucho el dinero y que era un burro de oro pero gastando. Y sus grandes fortunas no, o sea, entre él y su familia la derrochaban demasiado. Ya hablando de él, ¿quién era? Pues él nació en Medellín. Fue hijo de Sebastián Amador López y fue acomodado, él que era un acomodado comerciante de un origen cartagenero aquí en Colombia. Esto, hablando de él, pues Amador se había casado con Lorenza Restrepo, hija de uno de los prestigiados, de uno de los hombres más prestigiados en Colombia, que se llamaba José María Uribe Restrepo. ¿Quién era José María Restrepo? Era un hombre bastante importante y era un gran comercial aquí en Colombia, que le encantaba mucho el dinero también, como lo he nombrado, un hombre muy comerciante y también político en esta tierra. Este político, cada vez que veía que alguien se le acercaba o alguien tenía malos inconvenientes o tenía malas ideas contra él, los mandaba a fusilar o también a desterrar. Ya con una gran fortuna que le había dado, empezó a repartirlas entre sus hijos. Uno de los hijos una de las herencias que él heredó a su hija fue la mitad de la empresa de Zancudo. Esta empresa se encargaba sobre las minas de oro. Entonces, ya Amador empezó a administrar estas tierras y las empezó a administrar de una muy buena forma. Entonces él siempre veía la posibilidad de que veía algún producto o algún beneficio para ellas y él los empezaba a invertir en ella y a manejarlas. Siempre las hacía destacar más. Luego más adelante se les ingenió la idea de que para poderse ir creciendo más, entonces se puso a crear un banco que en ese momento solo se manejaba para esta empresa y que solo funcionaba en ella. Entonces este banco se creó este dinero para poder pagarle a sus comerciantes y a sus inversores, a sus inversionistas, para poder generar ahí, y pues también pagaban un poquito a los trabajadores que en esa empresa estaban. Esto logró alcanzar un alrededor de como unos 2.000 trabajadores en ella y esta lograba unas grandes fortunas. El valor del precio el valor de los precios como accionista que él tenía en esa empresa era como 1.000.000 de pesos, una suma bastante elevada en esos tiempos. Entonces Amador tenía miedo de vender esta empresa porque la gran mayoría de personas no lo iban a comprar por su alto valor económico en ese tiempo. Entonces en este tiempo la empresa del Zancudo empezó a decaer por culpa, o sea, no tanto, sino que fue un problema de las guerras, a causa de las guerras de los 1000 días, que hizo que se alterara ostensiblemente su marcha y un gran decaimiento para él. Entonces Amador en ese tiempo pues no sabía nada de lo que estaba sucediendo, porque pues él estaba en el extranjero viajando y derrochando su dinero, y pues él no había guardado dinero, pues él siempre pensaba que iba a ganar y recibir y nunca miraba las consecuencias que allí se presentaban. Entonces un día su administrador logró enviarle información de lo que estaba sucediendo y tuvo que salir en marcha para poder conocerlo, y esto pues se demoró como casi un año para poder enterarse de lo que estaba sucediendo en la empresa del Zancudo. El banco que él había creado pues no pudo seguir funcionando porque el banco de allí en ese tiempo, los concejales le habían dicho que ese dinero no podía seguir comerciando allí, y tuvo que agarrar su dinero y quemarlo y hacer que ella no dejara funcionar, porque es que había sido tan grande que empezó a circular por todo el pueblo de Antioquia. Entonces ya más adelante él había logrado un poco como arreglar lo de la empresa del Zancudo, y pues empezó a crear nuevas empresas que para él le iban funcionando más. Entonces una de las empresas que él también agarraba y aprovechaba fue una de las que creaba con sus yernos, y que se había llamado una sociedad denominada Gabriel García Cía. Y continuando con estos empresarios, les hablaré un poquito de otro empresario que también se hizo destacar, que a pesar de que estuvo por más de 70 años aquí, nunca adquirió la nacionalidad de colombiano,
pero él era llamado, esta persona se llama Juan Bautista Mainero, un italiano que fue, fue demasiado importante para aquí la historia empresarial colombiana, y que a pesar de que él no tuvo esta nacionalidad, siempre tuvo sus formas de ser empresario fueron casi similares, iguales a los demás de aquí. También podemos decir que él fue considerado como uno de los viejos, en Cartagena fue considerado como el viejo mainero. Y él fue uno de los segundos accionistas más importantes de la mina, y más importante de ese entonces, la más grande del siglo XIX, que fue la mina del Zancudo. Esta persona había podido, se concesionó con una de las construcciones del Camino de Bolívar, y en esta se colocó como en un concesionario de las construcciones de la ferrovía de Bogotá y Girardot. Él también, aparte de las ferrovías que se habían encargado en la construcción y todo eso, también se encargaba sobre los correos que se enviaban de ahí en los buques de vapor. Entre ellos se transportaba entre el oro, los platinos del Chocó y los noroestes de la Antioquia. Fue un empresario bastante individual de las minas de la Unión y la Bramadora. Él siempre fue una persona muy propietario de grandes haciendas que eran bastante ricas en todo el Bolívar. Entre ellas podemos decir que estuvo la de Santa Catalina, Santa Rosa, Turbanar, y entre otras grandes haciendas que ahí se daban. Esto fue un fundador principal y accionista del Banco de Cartagena, y fue el principal especulador inversionista entre las propiedades de raíz que tuvo la costa caribe en el siglo pasado. Otro de los grandes empresarios que ahí se hicieron destacar en este siglo estaba también don Leocaudio María Arango. Él nació en Medellín y fue fue el hijo mayor de los 5 hijos que tuvo su padre. Él figuró como diputado en el año 1853. Él había heredado una formidable fortuna tras la muerte de su tía Catalina Uribe. Su padre era el hombre de confianza de José María Restrepo, quien había fundado la mina del Zancudo, la empresa del Zancudo. Su padre había trabajado como contador de negocios y ajenos encargados. Se desempeñaba como el director de la empresa mineral del Zancudo, y cargo desempeñado más adelante por don Leocaudio María Arango. Más adelante, como en el año 1906, él vendió sus derechos de la compañía a unas personas pertenecientes de un consorcio extranjero. Luego, más adelante, él, al reunir una valiosa capital de dinero, diversificó sus inversiones en 6 minas, y fue un fundador del Banco Agrícola de Medellín, y junto con sus hijos fundaron el Banco Central de Medellín. Su fama como negociante radicaba siempre en los almacenes y en el Parque Barrio y en la calle Boyacá. Arango había enviado a su hijo David a especializarse en los Estados Unidos sobre relojerías y los manejos de las máquinas de coser y las domésticas. Luego, más adelante, trajeron estas máquinas aquí y abrieron la primera sastrería en Medellín. María Arango había pasado a la historia científica del país por su extraordinaria y valiosas colecciones de objetos precolombinos que él había recolectado a lo largo de sus 80 años de vida. Esto lo fue convirtiendo como uno de los grandes pioneros de la conservación y la valoración cultural de la orfebrería y de las cerámicas indígenas. Y con lo anterior que había dicho, él formó un museo nacional que le dio fama internacional. Su espíritu cívico también se hizo evidente y lo materializó en la donación a los medellinenses de parte de sus terrenos al norte de la ciudad para construir uno de los importantes pulmones de la capital. Otro de los grandes empresarios que también estuvo allí estuvo Marco Aurelio Restrepo Jaramillo, también conocido como el Rey de la Leña. Él había nacido en Santa Rosa, en el municipio de San Andrés de Cuerquia. El mismo día en que su
su abuelo había fallecido, llamado Pedro José Jaramillo, fue un fundador del pueblo de San Andrés. Las escuelas de Arango fueron suplidas por la educación de su tía en su propia casa. Al finalizar su tiempo, su padre alternó un pequeño negocio en el campo con el de una tienda de Yurumal. En ese almacén empezaron Restrepo a saber de negocios en todo lo relacionado con las compras y las ventas y el trato a los clientes. Él más adelante se convirtió como un negociante experto y solvente y temido por las demás personas y bastante más por los viejos en aquella época. Luego más adelante, tras iniciar una violenta riña que tuvo contra un ladrón y que pues un lamentable accidente que él lo mató, él se fue fue encarcelado, pero luego más adelante se escapó y huyó hacia el Ecuador. Luego empezó a incursionar sobre la artillería, las ganaderías y las colonizaciones de la agroindustria y la agricultura. Más adelante su enriquecimiento se empezó más que todo cuando un negociante se le acercó y le habló sobre un negocio sobre construcción cuyo objetivo sería venderle leña a los ferrocarriles. Su capital alcanzó solo para el inicio, ya que su socio no cumplió con la parte que habían acordado. Y pues Marcos Aurelio se empezó a construir la empresa él mismo. Luego, sobre el comercio de mulas y los contrabandos de las monedas de plata, él organizó un interesante circuito organizado en parte de los ejercicios de las prácticas ilegales que en ese tiempo se mostraban. Él se ilustró acerca de cómo implementar sus nuevos métodos administrativos, las disciplinas de trabajo y técnicas productivas de corte capitalista en un medio cultural. Tradicionalmente acostumbrados a la agricultura, apática del trabajo y las grandes explotaciones con estrictas racionalidades administrativas que en ese tiempo él presentaba. Orígenes de la banca comercial en Colombia y el Banco Central. En ello también se dieron los inicios de las bancas libres. En los años por ahí 1870 Colombia no contaba con un banco como tal, sino que en esa época se administraba por las iglesias y los principales comerciantes del país. Se denominaban en un ilimitado mercado crediticio existente. Además, no circulaban billetes, sino que en ese tiempo circulaban eran monedas de oro, la plata, el níquel y el cobre. El país no tenía pues un sistema muy monetario crediticio muy poco desarrollado. Más adelante esto empezó a cambiar por ahí en los años de 1870 con la fundación del primer banco privado exitoso, fue el Banco Bogotá. Las condiciones para este surgimiento de esta banca colombiana se gestaron más adelante con unos 3 cambios que se crearon con unas condiciones buenas de desarrollo. Uno de los primeros demostraciones de estos bienes de manos muertes, es decir, las puestas de los mercados en aquellas épocas siempre eran sobre los bienes y raíces privados por esos tiempos. Estos bienes, por estar hipotecados con las iglesias religiosas, no podían ser comprados ni vendidos, y esto permitió a que el sistema crédito hipotecario se controlara de una forma mejor y la iglesia colonial, y en los llamados censos. Uno de los segundos cambios que se presentaron y fueron importantes que ayudaron al surgimiento de estos bancos fue la promulgación de la Constitución del Río Negro, en el cual se había defendido los principios y las iniciativas económicas privadas, incluyendo en ello los negocios bancarios, y en la cual debía de ceñirse un mínimo grado de regulación. Uno de los terceros elementos más importantes para el surgimiento de estas bancas colombianas en estas décadas fue el auge de las exportaciones. Fue el auge de las exportaciones que se dieron inicio a mediados de este siglo, y de lo cual permitió la gran libertad y la recuperación y ampliación económica nacional, lo que se había encontrado como una gran consecuencia de los desajustes institucionales y lo que esto llevó a la gran independencia. El Banco de Bogotá fue promovido gracias a unos grandes empresarios bogotanos hacendados, y estos habían creado estos bancos, pero la mayoría de estos no tuvieron una vida efímera y su influencia en la vida económica nacional fueron casi nulas. Uno de los primeros bancos fueron de aquí coloniales, pero el Banco Británico, pero que se fue fundado en Cartagena, pero esto no tiene existencia en Colombia y fue una existencia fugaz y casi nula en existencias. El Banco de Bogotá se llevó
se llevó a que esa misma década se abrieran otros bancos privados. En ellos se presentaron en Bogotá, Popayán, Medellín, Cartagena y Barranquilla y Cartagena, en las mismas capitales del país. Sin duda, estas primeras etapas de las bancas colombianas fueron una de las más exitosas para estas actividades en las sociedades económicas del país. En esto se ve reflejado que los periodos de esto cada vez de los bancos fueron cada día más abriendo más puestos. En las primeras etapas y mientras regían la Constitución, los negocios bancarios estaban un poco regulados y controlados por los gobiernos. Además, estos bancos emitían sus propios billetes y lo que se conocía como la literatura en las bancas libres. La banca libre se caracterizaba siempre por ser una emisión de una forma muy competitiva contra los demás bancos privados. Los billetes convertibles los billetes convertibles y las monedas de mercancías, y como el oro, y por la ausencia de las barreras a las entradas de los negocios. En Colombia nunca se presentaba un pánico sobre los bancos, y aunque se presentó uno en Medellín, no tuvo una gran importancia porque fue presentado en la guerra civil. Los bancos pudieron superarlo sin demasiados traumatismos. Más adelante luego se fundó en la capital el Banco de Colombia, el cual junto con el de Bogotá ayudaron al gran éxito de la banca libre, ya que se fueron bancos muy influyentes y que estos fueron fundados muy bien. Otros bancos que en este periodo se fundaron fueron el Banco de Barranquilla y otro que fue en el Banco de Cartagena. Bueno, más adelante el Banco Libre en Colombia había dejado de existir porque ya para entender un poquito de esto era necesario tener en cuenta que los bancos de esos tiempos ya dejaban los bancos comerciales que gozaban con una gran libertad ya no tenían, y que habían sido otorgados por la Constitución, ya no tenían esa posibilidad porque ya eran manejados por el Banco Central de Bogotá, el Banco Central de Colombia, y que sin embargo estos le habían dicho a los demás bancos que dejaran de funcionar estos billetes y que él se encargaba de regular el billete como tal que ellos sacaban. ¿Cómo se comercializaba el cacao en Colombia? Bueno, los mercados siempre populares eran siempre del centro de América, y en donde se vendía y se compraban este cacao. Esto eran manejados por lo general por los comerciantes locales, entre mayoristas y los minoristas. Estos eran abastecidos por intermediarios que acopiaban el grano en diferentes zonas del país. Tradicionalmente los que compraban eran personas que le hacían la transformación del cacao entre cereales, pastas y cremas que ellos creaban. Su principal uso siempre era para la comercialización de bebidas tradicionales, una venta de bebidas refrescantes en puestos populares o en las calles. Otros compradores de estos eran pequeñas empresas que igualmente creaban esta transformación y que era una forma artesanal y semi-industrializada que creaban el procesamiento del cacao, especialmente en cereales, chocolate, coberturas de maíz, tablillas dulces. Hasta ahora no se tienen datos exactos de cómo era determinado el volumen de cada cacao y cómo se comercializaba este producto en el mercado nacional o a niveles locales. Esto también se comercializaba también como consumo familiar, y estas personas aprovechaban para las ventas. El consumo familiar correspondía especialmente en los sectores familiares de Centroamérica. Ellos realizaban las tostadas del grano y lo molían, y estos que se lo creaban para poder crear bebidas y cereales para su consumo, pero ellos también se las ingeniaban para poder crear estos y generar unos poquitos ingresos para su vida familiar. ¿Cómo era la explotación del caucho en Colombia? Bueno, la explotación del caucho en Colombia fue de una gran escala y en un periodo relativamente breve de un poco más de medio siglo, aunque sus efectos socioterritoriales fueron de tal magnitud que a veces se sienten en algunas zonas del país. ¿Qué características se habían presentado en diferentes zonas, en diferentes fases de esta gran producción de látex? En un área en ese entonces casi olvidada diligentemente por la nacional y por los habitantes principales de los centros del país.
En algunos años se habían presentado dos auges distintivos de la explotación del caucho. En los primeros se conoce como tal como la fiebre del caucho, y uno de estos auges que se extendió paralelo a la Segunda Guerra, y el otro se presenta en algunos elementos que se caracterizaron sobre la fase del apogeo conocido como la fiebre del caucho. El caucho como tal era conocido del Amazonas, y desde entonces fue de allí su gran conquista. Los indígenas lo habían descubierto que él yacía de un árbol llamado el árbol que llora. Y sin embargo, estas explotaciones intensivas comenzaron hacia los años 1780, ligadas a la grande demanda y a la creciente de la goma por parte de algunos países europeos, como Inglaterra y Francia. Esto, por supuesto, Estados Unidos, y gracias a los avances tecnológicos que allí propiciaban y que aparecían cada vez más. Él desarrollaba siempre una industria pujante del transporte. Siempre creaba inicialmente las bicicletas y los autos. Entre estos avances tecnológicos siempre fueron incorporados en la producción en estos años. Entre ellos se podía encontrar todo lo relacionado entre los crecientes del mercado, que eran como los automóviles que fueron creados entre Estados Unidos, Europa, y que se presionaban más para poder ser desplazados más rápidos y de mercancías en todos los demás países. Historia e inicio de las primeras cervezas en Colombia. Bueno, con todo el continente americano se produjeron siempre diferentes tipos de bebidas artesanales que eran siempre trabajadas de una forma muy fermentada, y que por su método de producción son unos tipos de cervezas elaboradas con granos, tubérculos o de frutas. En Colombia se encuentra por lo general la chicha, que es una bebida usualmente elaborada a base de maíz, aunque también se utilizaron algunas fábricas para poder crear estas plantas, y como tal también utilizaban como la patata, la piña, la yuca y entre otras cosas. Otra de las bebidas que también se creaban aquí en Colombia era el guarapo. Es una bebida tradicionalmente traída de España y que en Colombia se elabora a base de la caña de azúcar, de la piña y del fique. Estas bebidas eran fabricadas de una forma muy rudimentaria y artesanal. En ellas se comienza a producir también, más adelante de ellas se comienza a producir también de una forma semi-industrializada. Luego, en los años como 1948, la producción de la chicha se convirtió en una parte significativa en la industria, y lo cual empezó desde el principio del siglo XX. Esto por la falta de las higienes y de la evasión de los impuestos que estos generaban, llevando a miles de fábricas que se elaboraban como por ahí como más de 200 millones de litros anuales que ellas generaban de chicha en todo el país. Se generó el cierre de estas fabricaciones clandestinas. Hablando un poquito ya cómo se radicaba esto, en los años siguientes, que en las primeras cebillas de cebada pues fueron traídas en los años como 1539, lo cual podrían hacernos creer a todos de que las cervezas habían podido ser elaboradas en ese tiempo de una forma muy casera. Pero las primeras cervezas se referenciaban en la fabricación de un tipo de forma europeo que fueron ocurridos en Bogotá a mediados de los años 1800 y algo, y que cuando se comenzó a elaborar esta cerveza artesanal fueron elaborados con unos equipos muy rudimentarios. Y de ahí en adelante tenemos una apreciación de pequeña de algunas cantidades de cervecerías que empezaron a funcionar en Bogotá, Cundinamarca, Cali, Málaga, Medellín, Robledo, Pamplona, Tunja y El Socorro. Vale la pena destacar que la compañía productora de Bogotá fue fundada en el año 1885, la cual cambia la razón de la cervecería por la cervecería Guzmán y la cervecería inglesa. Luego fueron convertidas más adelante fueron convertidas como la cervecería Bavaria, comprada por Leo Kapp, y para luego ser cerrada en el año 1914. En la población del Málaga se había creado la cervecería de Juan José Valderrama, también conocida como la cervecería Violeta. Esta cervecería artesanal se produjo con una cerveza negra ya de la Violeta, que más adelante los consumidores la llamaban como la perra loca. Y tras la muerte de su fundador, sus herederos y posteriores dueños continuaron produciendo esta cerveza, y que más adelante tuvo que cerrar sus puertas.
A finales de este siglo se comenzó la industrialización de varias regiones del país y en ellas se construyeron las primeras cervecerías modernas con un verdadero carácter industrial. La mayoría de estas cervezas se produjeron también con hielo, gas carbónico, productos alimenticios, elaboraban fábricas de bebidas como gaseosas, de vidrios, tapas Corona e impulsaron la producción de la cebada. Muchas de estas tuvieron sus propias plantas de energías eléctricas y de acueductos. Esto también se debe considerar un poquito que el comienzo de la era industrial del país fue gracias a un gran inmigrante que se presentó allí, que fue el danés Christian Peter Claus, quien fundó la cervecería La Esperanza en Florida Blanca y que después se llamó Cervecería Clausen. Luego se terminó la construcción del edificio y el montaje de la maquinaria traída en Europa y para este fin. Su hijo Jorge Alfonso Clausen pasó a ser un nuevo dueño. La sociedad de Cup y Castellano compraron el primer lote en Bogotá, donde se construyó su nueva cervecería, y esta sociedad fue liquidada más adelante, y el ciudadano alemán Leo Koch, con nuevos accionistas, fundó la sociedad Bavaria Cups. Luego más adelante podemos ver que empezaron las fiestas patrias y cívicas que generaron estos gracias a después de la batalla de Boyacá, las cuales fueron los dirigentes de los países del país quienes organizaron estas creaciones que daban un gran cuenta de cambios radicales y políticos que ellos imaginaban. Habían dado un gran lugar y crearon un nuevo calendario para celebrar estos triunfos militares que ellos habían tenido. Cada aniversario que buscaban legitimar sus nuevos proyectos ante un gran panorama de caos e incertidumbres. Las cuales fiestas populares y procesos que iluminaban entre los pueblos eran los bailes, juegos pirotécnicos, las comidas, corridas de toros, los carros alegóricos y entre otras actividades más que se celebraban en estas épocas. Estas fiestas patrias sirvieron también para llamar la atención a todos los ciudadanos a celebrar estas grandes reconciliaciones. Los gobiernos de aquella época invitaban a todas las demás personas y también a los gerentes, los consensos políticos, las personas con pronombres y aquellos veteranos héroes que salían ilesos entre la independencia de Colombia. Tenemos también que fueron vistos bien entrando como el siglo XIX, las celebraciones de las fiestas patrias, las cuales recibieron unas grandes condecoraciones y convirtieron estas grandes reliquias vivas y modelos de favor. Estas celebraciones se daban también para poder discutir los procesos de paz como las únicas garantías para alcanzar los grandes progresos y la consecución de las promesas de la independencia. Y de lo que demostraba lo que el país acababa de salir de las desastrosas guerras de los 1000 días y que fue algo de lo peor que sucedió en el siglo XIX. La historia de los inmigrantes. A final de este siglo, gran número de europeos y de árabes que vivían en imperios turcos empezaron en la búsqueda de un mejor futuro, ya que siempre se veían afectados por la industrialización del campo y el desempleo y las situaciones políticas de sus países. Ellos armaron sus equipajes junto con sus familias y agarraron a irse para lugares como Estados Unidos, Argentina, México, Uruguay, Chile, Brasil. Aunque Colombia tampoco no era un lugar muy destinado y cotizado, también ellos agarraron y empezaron a llegar acá por la costa atlántica. Entre ellos se repartieron por varias regiones. Aunque no eran los primeros, pues en varias décadas atrás habían llegado ya aquí a Colombia italianos, alemanes, franceses y chinos, que ellos buscaban siempre las oportunidades comerciales y laborales y siempre fueron poco comparados con los tiempos para otros países. Por ejemplo, en Argentina habían llegado como unos 6 millones y a lo contrario de Colombia, que solo llegaron 56.000 personas. Pero aún así siempre arribó y se transformó, y siempre arribaron y lograron hacer las transformaciones al país.
Entre estos inmigrantes lograron hacer un gran desarrollo en Colombia, creando empresas, se mezclaron con la población, ellos empezaron a mezclarse con las poblaciones locales y entre ellos lograron introducir en Colombia la gastronomía, los gustos y todo lo que se podía crear entre ellos como los gustos poblacionales y las culturas. Tiempo más adelante empezaron a llegar los españoles que fueron expulsados por las guerras civiles y junto con los japoneses. Entre ellos se fueron instalando con el Valle del Cauca. Habían algunos judíos que se escapaban y huían por la Segunda Guerra Mundial que entre ellos se había presentado y suramericanos que empezaron a aventurarse lejos de sus capitales de orígenes. Entre todas estas personas que habían inmigrado para Colombia, siempre varios de ellos habían dejado gran espacio cultural en Colombia y gran aporte a la economía y a la política del país en ese entonces. De las ferrerías a la siderúrgica. Bueno, empezando con estas de las ferrerías a la siderúrgica, esto empieza que en años próximos a la grita de independencia, Antonio Nariño logra convencer a todas las demás personas que él era la persona idónea de poder administrar Cundinamarca. Entonces, con inconvenientes que se presentaban con el presidente en aquel entonces electo, Jorge Tadeo, siempre empezó con sus disputas entre ellos problemas, pero logró convencer a todos ellos de que él era la persona adecuada para poder administrar esto. Entonces, para él el principal interés, para este precursor su principal interés era principalmente llenar el abastecimientos propios de plomo, pero él para esto tuvo que contratar y buscar a un mineralogista llamado Jacob Benjamin Wisner, que era radicado en Zipaquirá de Alemania. Entonces, Jacob Benjamin Wisner emprende su búsqueda sobre este valioso mineral, pero también no obstante de esto, aparte de buscarlo alrededor de Colombia, en los rincones, esto no encuentra no solo este valioso, sino también algunas formaciones de hierro. Luego de haber encontrado estas formaciones, empieza su búsqueda empieza a crear una forja de un estilo medieval, llamada forja catalana. Después de la derrota de Nariño en el año de 1814, Wisner agarra y aprovecha las forjas que quedaron destruidas para poder agarrar el valioso mineral que era el hierro. Empieza luego en las ferrerías de Pacho, que en tiempos atrás se consideró que era el primer alto horno construido en la ferrería de Sudamérica, pero no obstante más adelante se descubrió bajo investigaciones de que habían otras forjas, altos hornos que se habían construido. Bueno, gracias a esta gran apoyo y buenos resultados que obtuvo Wisner, empezaron a poder buscar más este valioso mineral y empezaron con la producción del hierro en esta ferrería. Más adelante, que bajo las direcciones de él empezaron a buscar más personas para que pudieran integrarse en esta sociedad. Entonces en ellos se creían estos altos hornos funcionaban con leña. Entonces, para que luego en esta ferrería se integró Roberto Bunch, que para la fecha se fue creando la empresa y entre ellos pudieron producir la fundición del hierro fundido. A mediados de la década de los 40, Bunch viajó por toda Inglaterra y por el epicentro de toda la metalúrgica del país, entre cercanías de la Wolverhampton y en estos grupos él pudo conseguir buscar relaciones y los registros que en ellos se podían llevar. Entonces ahí es donde se descubrió que habían otras ferrerías que llevaban siderúrgicas y en una gran conmemoraciones. La ferrería de Pacho tuvo algunos fallos inconvenientes y entre ellos por malas administraciones y todo eso. Entonces ellos, para poder salvarla de la precaria situación económica en la que se presentaba, empezaron a asumir sus altos riesgos
y empezaron con unos pagos de arriendos por todos los bienes que comprendían estas ferrerías. Entonces, más adelante Bunch empezaron a buscar más técnicos y todo eso para que se empezaran a integrar en esta ferrería. Entonces, para el proceso que debía llevarse, empezaron a contratar a estos y empezaron a darle unos salarios adecuados a los del extranjero. Entonces, para algunos de ellos, entre los salarios de ellos, oscilaban entre los 140 pesos y entre los 24 pesos. Entonces, entre ellos se debían de reconocer los salarios del personal técnico y en el personal y a los personales que fueron traídos del extranjero, que eran de Inglaterra. Esto, para decir un poquito cómo era la producción de esto, siempre se decía que un alto horno se debía pagarse siguiendo un procedimiento especial en el cual implicaba varios días de labor. De otra manera, estos se quedaban para la reconstrucción total de recubrimiento interior. Esto, para crear una de las forjas era difícilmente y se lograban para obtener, entre ellos se demoraban el calentamiento de ellos se demoraban entre unos 1000 grados de fundición, pero esto no era suficiente para poder lograrlo, ya que esta forja no era tan fuerte y tan resistente. Entonces más adelante empezaron a construir, bajo esta misma forja volvieron a forjar un nuevo segundo procedimiento y con ellos que eran de unos 1200 grados necesarios para poder fundir este valioso mineral y lograr de una forma más simultánea que este mineral estuviera un poquito más fluido. Bueno, varios rieles que se presentaron que se fueron construyendo en esta ferrería fueron las tranvías que circulaban en Bogotá. Algunos también de ellos estaban después de la falla que se presentó y el cierre de la ferrería de Pacho, empezó la ferrería de la Pradera. Entre la ferrería de la Pradera podemos distinguir y conocer que existieron las tranvías de Bogotá y también hicieron productos, además las columnas algunos edificios y las columnas que se pudieron ver entre el Teatro Colón. Bueno, empezando como un poquito de la historia de Colombia, posterior a las independencias, en ellos se resumen que entre ellos se definieron como una organización sociopolítica y económica que más adelante se ajustaban a varias características del país y las vinculaciones del comercio internacional. Entre ellos existían varias tensiones existentes entre los partidarios de continuar con un orden colonial sin España. Entre ellos estaban los partidarios con el mismo, todo en ello en un contexto en el cual se estaban rezagando frente a otros países de Latinoamérica. Por ellos podemos dar que entre ellos la producción agrícola de Uruguay y junto con Argentina, de la producción azucarera de Cuba e incluso frente al Ecuador y Venezuela. Gracias a estas ricas variedades de climas existentes en Colombia, se pudieron dar la diferencia de algunos productos, pero solo a partir de mediados de este siglo XIX, algunos de ellos alcanzaron a obtener un gran relativo éxito entre todos los mercados internacionales. Entre algunos de esos productos podemos dar a definir la gran agroexportación y entre ellos fueron más destacados y que se encuentra el tabaco, la quina y el añil y otros productos menos estudiados como el dividivi y el palo de Brasil y entre otros. Bueno, entre ellos podemos hablar un poquito del tabaco, que fue del cual se cultivaba en el mar a unos 1000 metros de altura, en unos terrenos que pueden ser de alguna aluvión, volcánicos y un poquito arenosos. De ellos se debe la recolección, debe ser oportuna, para poder evitar los hongos y las manchas en las hojas. Y del secado de este producto tiene que ser muy cuidadoso. Entre ellos fue un monopolio muy fiscal y la comercialización desde fines de la época colonial. Debido a su aumento de los controles sobre su cultivo, el tabaco se empezó a sembrar clandestinamente en varias regiones del país. Después de la independencia, el tabaco continuó siendo una gran importante fuente de ingresos fiscales en las primeras exportaciones colombianas. Pero a partir del año 1846, el país vivió un periodo de auge como exportador y dando como resultados el crecimiento de la demanda mundial. En esto se absorbía la gran cantidad del tabaco que en el país pudiera exportar. Entre ellos podíamos llamar la reforma mediada del siglo. Entre ellos se eliminaron el monopolio de la producción y los comercios.
y también se declaró la libre cultivo y también de esto después más adelante se declaró el libre cultivo y permitieron entonces como la expansión de este producto y el aumento de su exportación.